Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para hacer un análisis económico de la semana. Vamos a analizar lo que pasó en la escala nacional y también lo que pasó a nivel internacional con el desembarco de Donald Trump en Venezuela y la pelea por el petróleo. Así que vamos a ir primero sobre lo nacional y después vamos a ir sobre lo internacional y el escenario y qué es lo que se puede venir y cómo le puede pegar a nuestras inversiones. Pero antes de comenzar, te quiero invitar a mi curso de Economía para Inversores que comienza este día lunes. ¿Querés saber de economía? ¿Querés aprender a invertir en el mercado de valores? No podés hacerlo si no sabés de inversiones. Es el primer curso que hice en Clave, el primero que armé. Yo le decía a los chicos de Clave, a Clave le falta un curso de economía vinculado a las inversiones, porque sobre todo en Argentina, pero en el mundo, todos los flujos de dinero y los flujos de inversión se mueven tomándole el timing a lo económico. 5 clases donde vamos a aprender rápidamente, porque no es un curso de 12, 14 clases, en 5 clases vamos a aprender rápidamente todos los conceptos macro para entender cómo funciona la economía, cómo funciona cada uno de los engranajes y cuando un engranaje puede complicar otro engranaje de la economía. Así que sumate, yo siempre digo, mi mejor propaganda son los alumnos, así que acá está el módulo, es bastante más de lo que dice el módulo lo subí al inicio, la verdad que es muy largo todo lo que vemos en Economía por Inversores. Venite acá abajo, scrollea y busca la opinión de los alumnos para ver si te sirve o no. Yo siempre digo, mi mejor propaganda está en mis alumnos. Ahora sí, cambiamos de cámara, ¿no? ¿Vieron eso? Estoy probando a ver cuál es la que va mejor y estoy jugando a dos planos. Estamos armando ya el estudio de grabación completo acá. Primer punto, vamos a ir sobre la economía local. Me hice un par de anotaciones para no olvidarme, a ver cómo arrancó la economía la semana y cuáles son los puntos más importantes a destacar. Primero de todos, repo con bancos. El repo con bancos vamos al escenario nacional, lo primero, ¿no? Entonces, en el escenario nacional tenemos el repo con bancos que logra Caputo. El día miércoles se anunció a la mañana, 3.000 millones de dólares a una tasa del 7,5 para pagar deuda de largo plazo, porque estamos hablando de que los bonares son deuda de largo plazo, y el gobierno obtuvo un repo de 3.000 millones de dólares con bancos, donde participó un banco chino, dato de color, a una tasa del 7,5. Los bonos tienen una tasa del 3,5 y el repo es deuda de corto plazo. El gobierno viene utilizando la rueda de auxilio de los repos, ya lo hizo el año pasado en enero, lo hizo en julio con 1.000 millones y 2.000 millones que vencen en abril de 2027 y ahora lo hace de nuevo con 3.000 millones de dólares que van a vencer en enero del 2027. Esto es muy importante entenderlo porque se empieza a acumular vencimientos en el 2027 y recordemos que el 2027 hay elecciones y después puede venir otro gobierno. El mercado no duda de la voluntad de pago de Javier Milei. Una cosa es la voluntad, otra cosa es la posibilidad. La voluntad la tiene. La posibilidad, el mercado no ponía en duda que el gobierno pague ahora en enero los bonares, no ponía en duda que pague la deuda. Lo que sí tenía dudas era de cómo lo iba a hacer. Había tres soluciones. Una solución de mercado, una solución de cuasi mercado y una solución de emergencia. ¿Cuál era la de mercado? Que el gobierno coloque deuda en el exterior o en el mercado local y que haya apetito para esa deuda. Era la gran incertidumbre que había. Caputo en diciembre emitió un bono, el AN29, para ver si había apetito en el mercado local y hasta dónde llegaba. Obtuvo 910 millones de dólares, una tasa del 9,25. Fue un traspié para el gobierno porque la idea era colocar por debajo de 8,5 como colocó Santa Fe, como colocó Buenos Aires, que estuvo en 7,9 Buenos Aires. Y la verdad es que como la tasa estuvo muy por arriba de ese valor, bueno, mercado local lo testeó y no funcionó. Hace poquito tiempo ya Caputo venía anticipando que quiere bajar la dependencia de Wall Street, porque si coloca bonos en Wall Street, evidentemente sabe que en esa pileta no hay agua. Entonces, está claro
que Caputo sabe que no puede hacer una colocación a este nivel de riesgo país y no sea un nivel de riesgo país más alto, más bajo, perdón, pero por ahora sabemos que esa pileta no tiene agua y que no hay apetito internacional por los bonos argentinos, por los que emite Argentina. En consecuencia, sí hubo apetito para el trade, ¿no? Para comprar bonos y venderlos en el techo de paridad, ¿no? Entonces, esa solución de mercado, que era colocar deuda y rolearla, no ocurrió. La segunda solución es la que utilizó el gobierno, fue por un repo. Porque ¿cuál era la peor solución? La peor solución era que utilice el swap de monedas con Estados Unidos. Era ahí golpear el matafuego y decir, bueno, de emergencia usamos esto. O sea, hubiera sido muy malo para todo, para acciones, para bonos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó al otro día que cayeron las acciones, cayó el riesgo país no cayó y cayeron los bonos? Hay múltiples factores, tiene que ver con lo internacional, pero también con lo nacional, porque el mercado confirma dos cosas. Que el gobierno no tiene cerrado nada para colocar deuda en el exterior ni local, que el gobierno tiene dificultades para esto y que otra vez tuvo que utilizar la rueda de auxilio de los repos, que es deuda de corto plazo y que después hay que pagarla. ¿Cuál es el problema que el mercado también olfatea que puede venirse? Bueno, cada 6 meses tenés un desafío. Este año vencen 19.900 millones de dólares con organismos internacionales, con acreedores privados, etcétera. Y el mercado dice, bueno, cada 6 meses, que son los vencimientos grandes con los acreedores privados, el resto con organismos internacionales los podés ir negociando. Bueno, tenés un problema, tenés que conseguir un repo o salir a rolear deuda en el mercado internacional o acumular reservas. La tercera vía. ¿Qué ve el mercado? Bueno, que la banda de flotación te quedó entre 1470 y 1530, techo de la banda. Y que esa banda que dibuja el Banco Central y que dibuja la parte de abajo, no hay sentido dibujar la parte de abajo, nunca la hemos dibujado nosotros, siempre la parte de arriba, sí podemos dibujar una banda de abajo en la zona de 1450, vamos a poner un número, 1430, 1440, para decirlo, bueno, está muy cerca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como el esquema de banda de flotación te quedó en esos valores, vos querés comprar acá abajo, como está pasando, el Tesoro trata de comprar, sube el tipo de cambio, el Banco Central tiene que vender. En consecuencia, ese esquema donde quedó entrampado, parecería el gobierno, por lo menos por ahora, creo que enero y febrero, con el aumento de la demanda por turismo de dólares en el mercado único libre de cambio, lo va a tener ahí a raya el gobierno entre estas dos finitas bandas. Creo que el gobierno está esperando que venga la cosecha y que en la cosecha pueda producirse, le dé un poco de respiro para poder comprar. No digo que baje demasiado, pero sí que lo pueda mantener en un valor y que compre y que no se le dispare para arriba el tipo de cambio. Bueno, eso veremos, se viene una cosecha muy importante, una cosecha récord el año que viene, tanto en trigo como en maíz, como en soja. Pero por ahora ese escenario está abierto y de incertidumbre y el mercado está preocupado por eso, porque entiende que el gobierno, para comprar los 10.000 millones de dólares que prevé, no va a ser algo fácil, va a ser algo difícil, tiene que comprar 800 millones de dólares por mes, es un número muy grande para la Argentina, sobre todo para un mercado tan chiquito como el de la Argentina. Y además, todo esto está previsto con un escenario de crecimiento económico del 5%. Caputo dice, 5% de crecimiento económico nos obliga a monetizar con 10.000 millones de dólares, con el equivalente en pesos a 10.000 millones de dólares, por lo tanto el Banco Central puede emitir y podemos comprar eso. Bueno, las expectativas del mercado están marcando el crecimiento económico del 3.5, 3.2 para el año que viene. Si baja de este lado el crecimiento económico, también baja de este lado la posibilidad de monetizar y la posibilidad de comprar dólares. Entonces, ahí me parece que hay un punto a analizar. Segundo, el relevamiento de expectativa del mercado está previendo una inflación del doble de la que prevé el presupuesto. 10% del presupuesto, ya la expectativa del mercado, publicada por el Banco Central ayer, de acá, de diciembre hasta junio, 13% de inflación, y de enero hasta junio,
si todo sale bien según la expectativa del mercado, va a estar en el 11%. O sea que ya en junio está en la mitad de lo que prevé el presupuesto, que en definitiva nadie cree la inflación del presupuesto. Ojalá se dé, pero nadie la cree. Como nadie creyó nunca la inflación de ningún presupuesto. ¿Está claro? Bien. Por otro lado, pero antes de pasar eso, para concluir esto de la emisión de deuda, el mercado está preocupado, tiene ahí interrogantes sobre cómo va a lograr bajar el riesgo país y rolear deuda, teniendo en cuenta que el escenario de banda de flotación le complica la situación de compra de dólares al central y acumulación al tesoro, y al mismo tiempo el escenario que está viendo el mercado con respecto a las bandas de flotación es una banda de flotación muy acotada y preocupación porque tenés que comprar y vender. Ese punto me parece que fue el que terminó impactando, junto con que el mercado confirmó que no hay agua en la pileta, que si el gobierno quiere colocar deuda, no hay agua en la pileta, ni en Wall Street ni localmente para rolear deuda. En consecuencia, a esperar que baje el riesgo país para ver mejoras. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir una baja del riesgo país si el gobierno, si el Banco Central empieza a comprar dólares y no es una declaración testimonial lo de la compra de dólares, que yo insisto, yo creo que es más testimonial para alinear las expectativas del mercado que real. Pero vamos a ver, ojalá en ese sentido me equivoque. Segundo punto, conocimos la caída en la industria, tenemos los datos de industria y de construcción de noviembre. Caída en la industria fue 8.7 interanual, 8.7 interanual, y la caída en la construcción 4.7. ¿Qué es lo que me preocupó y me dejó analizando todo esto? Más allá de que estamos hablando del escenario electoral y que es el pico de caída que podemos marcar ahí. Bueno, acá hay de todo, no es solamente el escenario electoral, está la apertura importadora, está el estrés en la tasa de interés que vivimos el año pasado, está el escenario electoral, está el freno de inversiones por escenario electoral, está la caída del consumo por caída del salario real, está todo metido en este combo. Entonces, cayó fuerte la industria, cayó fuerte la construcción, van a cerrar en un año un poquitito arriba contra un año que fue malísimo. Los datos de 2024 de industria y de construcción fueron malísimos. Y analizando los datos del INDEC, entre los 19 meses, los 23 meses que van desde enero del 2024 hasta noviembre del 2025, la caída en la construcción fue 16 caídas mensuales de 23 meses. Y en la construcción fueron 14 meses de 23 meses. Entonces, bueno, hay que mejorar esta dinámica porque son dos industrias, la construcción, que es muy dinámica, y la manufacturera, que es tremendamente dinámica, donde hay un universo de proveedores vinculados a la industria manufacturera, que son enormes. Entonces, si cae la industria, no solo cae la industria, cae, porque no cae aisladamente, cae todo el colateral de servicios y comercios vinculados a la industria. Entonces, preocupación, era lógico que el segundo semestre del año 2025 la cosa se ponga más complicada. Bueno, esperemos a ver cómo arranca este 2026. Y tercero, nos vamos a ir al escenario internacional, ¿no? La invasión de Estados Unidos a Venezuela, la situación con Maduro que lo llevan a Estados Unidos, independientemente de la cuestión política de lo que esté bien o lo que está mal, no nos vamos a meter en ese juego. Sí, lo que vamos a analizar es lo económico. Venezuela tiene dos cosas muy importantes. La reserva petrolera de petróleo pesado, que tiene mucho azufre, más grande del mundo, 300.000 billones de barriles, superando en 100 a Arabia Saudita. Si bien Venezuela no es un mercado que aporte mucho a nivel internacional, aporta más o menos lo mismo que Argentina, en forma diaria más o menos 600.000 barriles diarios, 700.000, algunos marcan 800.000, no hay muy buena información respecto a eso. Históricamente aportaba casi 3.5 millones, de una oferta global que es en 100 millones de barriles diarios. Entonces estás en el 3%, 4% de la oferta
global, si Estados Unidos desarrolla el petróleo de Venezuela y lo logra colocar en el mercado internacional, puede expandirse la oferta de crudo, puede bajar el precio del crudo en el mediano y largo plazo, elecciones de medio término en Estados Unidos, hay mucho descontento por los precios internos en Estados Unidos, Trump quiere un petróleo barato, porque podríamos decir es su plan platita, ¿no? Como acá quieren el gobierno del año pasado tenía el dólar barato, petróleo barato, es una jugada evidentemente política de Donald Trump. Lo cierto es que esto, junto a otra cuestión muy importante, que Venezuela es una de las reservas de oro más grandes del mundo y tiene esa reserva de oro, bueno, hay que invertir y explotar. Entonces acá esto le puede pegar a las acciones petroleras argentinas y a Vaca Muerta y al saldo comercial de la Argentina de dos maneras. Primero, si bien el petróleo que produce la Argentina es liviano y el de Venezuela es pesado, más oferta a escala global de 2025 a 2030, estoy hablando, esto no va a ser inmediato, faltan las regulaciones, falta el desarrollo de infraestructura, falta un montón de cosas. Pero pensemos de 2026, que estamos arrancando, a 2030, que va a ser, digamos que todas las estimaciones marcaban a Argentina como un gran protagonista en la exportación de crudo liviano, mediante el shale oil y el shale gas. Bueno, todo esto estaba proyectado sin la apertura de Venezuela. Ahora aparece la apertura de Venezuela de dos vías. Primero, poniendo oferta en el mercado, por lo cual puede bajar el precio del crudo, eso puede hacer que el precio del barril de crudo de equilibrio de Argentina, que está en la zona de $50 para explotar en Vaca Muerta, porque hay que romper la piedra, es un proceso muy caro el de fracking. Bueno, hablamos con un especialista esta semana en Serrucho Económico, decía que estaba en 50. Bueno, si perfora los 50, la rentabilidad puede verse perjudicada, pero más allá de que no perfore los 50, si baja y no llega a perforar los 50, comprime márgenes, desalienta inversiones y al mismo tiempo hay menos dólares por la balanza comercial vinculada a la energía. Entonces todas las proyecciones de balanza comercial se tienen que corregir si el precio promedio del petróleo en los próximos 4 años está a la baja. Segundo, todas las inversiones compiten, todas. Por lo tanto, la atracción de inversiones en minería y en energía que la Argentina está haciendo, que es una gran apuesta que está haciendo el gobierno de Javier Milei, a la inversión internacional en esos dos sectores, bueno, puede verse aletargada, no digo paralizada, pero sí aletargada en el tiempo. ¿Por qué? Porque ahora se abre, se saca un candado a Venezuela, se abre la puerta y hay inversiones ahí de crudo convencional y de oro. Entonces, minería y oro minería, perdón, y energía para un país que estaba cerrado y que ahora lo abre y que Estados Unidos aparentemente va a administrar en esta transición, bueno, eso sería perjudicial para las inversiones en Argentina. Entonces, me parece que eso también complica un poco el panorama. En consecuencia, no fueron buenas las noticias esta semana desde el punto de vista internacional para nosotros. No fueron buenas las noticias en el mercado local, más allá de que todos sabíamos que se iban a pagar los bonos este día viernes, todos sabíamos que el miércoles iba a conseguir de una u otra manera los fondos el gobierno. Lo que se terminó de confirmar es que todavía falta y está verde la cuestión de colocar deuda tanto en el mercado local para rolear como en el exterior, y eso al mercado no le gustó mucho. No olviden suscribirse al canal, darle like. Los que quieren participar del curso de Economía para Inversores, el lunes los espero y les dejo un gran abrazo. Nos vemos en la próxima hipótesis sobre la economía argentina. Chau, chau.